mucha madurez en lo que él dijo, más madurez que los ancianos que estaban duro y dale con Job, duro y dale, señalándolo en todos sus errores. Y este joven se detuvo de no decir nada hasta que dijo ya estuvo bueno, y fue cuando él participó. Pero antes de eso vemos cómo él respetó, porque ellos eran ancianos, o sea, eran unos jóvenes canosos como yo. Entonces es por eso que él lo respetaba. Entonces la madurez no tiene que ver con la edad. Otro punto es que dice, este árbol es podado. Este árbol, para que pueda dar fruto, tiene que ser podado. Yo les hablaba de 40 años. Cuando plantamos un olivar, debemos estar podándolo al menos una vez por año. Una vez por año. Si a nosotros en el lugar, como el ayuno, ¿verdad?, una vez que lo rompemos, tenemos que empezar de nuevo. Igual en el olivar. Una vez que no lo podamos una vez, tenemos que invertirle 5 años más promedio para recuperar ese año que no lo podamos. O sea, el árbol nos da fruto hasta el año 46 de vida, porque nos detuvimos un año a no podarlo. Entonces es necesario podarlo año con año, hasta que dé fruto. Y después de dar fruto, ahorita vamos a ver unas imágenes, el árbol realmente no es bonito. Si lo ven, van a verlo como, ¿por qué? Porque lo podan todos los años, pero una podada completa, que eso hace Dios con los nuevos cuando vienen a la casa. Aquellas personas que alguna vez llegaron aquí a los pies de Cristo y puedan dar su testimonio, les pueda tocar que vivieron una vida de muchas pruebas, muchas dificultades, que los llevó a tomar la decisión de aceptar a Cristo, y en Cristo han encontrado la respuesta, pero tuvieron que haber sido podados completamente para que hubiese crecimiento. Y eso pasa exactamente con el olivo. Para que crezca hay que ser podado año tras año. Y algo interesante de este olivo es que este olivo da fruto en las podas nuevas. O sea, en lo viejo no da fruto. Entonces, si no lo podaste bien, ese árbol no va a dar fruto. Entonces es necesario que lo poden para que dé fruto. Y eso exactamente va a pasar con nosotros. Para nosotros dar fruto es necesario que seamos podados y pasados por pruebas, para que de alguna manera podamos dar lo que Dios quiere que demos. Otra cosa es que, no sé si les ha tocado, por ejemplo, aquí ahorita el parque, si salen, está lleno de maleza, y un árbol cuando está así el parque, pues no es seguro, ¿verdad? De hecho, ni es seguro estando podado, menos estando toda la maleza crecida. Es inseguro, no se ve padre, no se ve bien. De hecho, llenaron de árboles al ahí se va. Si ustedes van a ese parque, no cumple ninguna regla del paisajismo, está todo sembrado al ahí se va. Incluso hay un montón, no hace falta que haya escombro, afortunadamente no hay, pero hay plantas de las que sea, ni siquiera respetan un lineamiento ahí. Y ese parque no está bonito, se ve mal. Y ¿saben? El otro día pensaba que como iglesia tenemos una responsabilidad, según esto, una parte del parque. Pero cuando vamos al parque, no sé si le han pasado, hay una persona que se nos queda viendo hasta que nos retiramos, porque él asocia ese parque como si fuese el dueño de ese parque. Y antes tenían la actividad de los jóvenes de ir y regarlo, ir y mantenerlo, pero ya se ha abandonado esa actividad. Y después de esa actividad, pues más árboles crecieron ahí de todo tipo, y pues ya no está padre andar ahí, ahora sí que cuidándolo, pero en realidad es una obligación de nosotros como que tener esa responsabilidad de esa parte del parque. Pero bueno, eso es una cosa que al menos me ha tocado ver en el tiempo que estoy aquí. Muchas veces yo les decía, este árbol pudo haber crecido en un lugar donde, como el árbol que planté yo, ahí bonito, que le hice todo. Este árbol, el olivo, pudo haber sido plantado en un lugar que crece y va a crecer muy bonito, buena tierra y todo. Pero les decía, si nosotros lo descuidamos, este árbol va a crecer pequeño hacia los lados y con maleza a los lados. Igual nos pasa a nosotros. Si nosotros nos descuidamos de no estar en las cosas del Señor, y eso es una advertencia, cuando nosotros decidimos estar fuera de la voluntad de Dios, vamos a crecer también igual hacia los lados, pequeño
y con maleza a los lados, con muchas ocupaciones que jamás van a ser las ocupaciones de Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando decidimos no hacer lo que a Dios le agrada. En la mañana les comentaba que cuando nosotros faltamos un domingo, pues se nos hace fácil, pues un domingo está bien. Y luego otro domingo, no, es que tengo que lavar la ropa. No, y otro domingo, no, es que mi hija tiene que hacer tarea. Y así te vas, de ocupación en ocupación, hasta que se te hace costumbre ya no venir a la iglesia. ¿Y eso fue producto de qué? De que permitiste que la maleza creciese al lado tuyo y ya no vieses realmente lo que Dios estaba haciendo en tu vida. Entonces, para crecer, para madurar, tenemos que ser podados. En Juan 15:2, para los que apuntan, dice: toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Entonces es necesario que seamos podados para que demos más fruto. Otro punto, el tercer punto dice: el olivo es árbol de tierra seca. Les decía yo que este árbol es plantado en un lugar árido, y literalmente este árbol da más fruto cuando está en sequía, e incluso este árbol sigue estando verde, aun aunque no haya llovido, no se haya regado, este árbol sigue dando el fruto. Es algo que a nosotros, si lo tomamos en semejanza con nosotros damos o deberíamos dar más fruto cuando estamos en tiempos de prueba y de necesidad. Cuando nosotros pasamos por situaciones complicadas es cuando nosotros debemos de dar más fruto. En Isaías 58:11 dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serán como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Entonces, ¿quién riega nuestra vida, nuestra alma? Dios. Entonces, siempre busquemos que Dios sea el que riegue nuestra vida, nuestra alma, porque sin lugar a dudas esa será la forma en que nosotros vamos a dar frutos. Como cuarto punto, el olivo necesita de mucho sol. Vamos a poner unas imágenes para que vayan viendo. Este es un árbol del olivo que les digo, no es así majestuoso, no lo es un árbol, ese árbol se ve, hay árboles más bonitos, ¿verdad? Pero este árbol así se ve siempre, de ese color, así está, en tiempo de sequía, así está. Y vean el terreno, cómo es árido, o sea, no hay sombra en esa parte. Este es otro árbol, cuando está siendo podado, el anterior, cuando está siendo podado así queda. Por eso les digo que entre más podas tiene, el árbol crece y crece, pero pues quedan muchos huecos. Pero pareciera que no, pero es necesario, porque de esa manera es como los rayos del sol entran. Y al entrar los rayos del sol fortalecen las raíces, y es como el árbol crece y da fruto, porque a través de los rayos del sol le inyecta vida a las raíces. ¿Qué hace Dios con nosotros? Exactamente lo mismo. Dios es la luz que alumbra nuestras vidas, y entonces de esa manera es como nosotros crecemos, cuando permitimos que la luz de Cristo alumbre nuestras vidas. Dale al siguiente, Pepe. Ese es un árbol pequeñito, como es injertado. Imagínense 40 años para que nos dé. Noten el espaciamiento que hay, porque es necesario que haya un espacio para que los rayos del sol entren a las raíces. ¿Sí? Ese es un árbol pequeño. Dale. Este ya es cuando ya son grandes. Noten el espaciamiento que hay. Sigue siendo árido el terreno, siguen siendo árboles que realmente no ocupan que se vea bonito. De hecho, no se ve así como muy padre, pero si ven una toma, ahorita vamos a otra toma, como ya de arriba sí se ve muy padre. Esa se ve muy padre cómo están acomodados en el espaciamiento. Es una parcela de olivos, y ese es el fruto que da, que es el olivo, del cual se extrae lo que es el aceite de oliva, el cual a mucha gente le gusta. Hasta ahí ahorita vemos otras. En Malaquías 4:2 dice:
Mas vosotros los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. En la Nueva Versión Internacional dice: pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud. Hay una vitamina que solo el sol da, que es la vitamina D. No hay otra cosa que te lo vaya a dar. Entonces hay mucha gente que se cuida mucho de no salir al sol, porque dice que es dañino, ¿verdad? Sí es dañino, obviamente expuesto a grandes cantidades de sol, pero es necesario a veces, de vez en cuando, darse una soleada para que esa vitamina fortalezca nuestra piel. Y a veces, pues muchas veces le sacamos andar en el sol, porque decimos que, bueno, yo por ejemplo que tengo la tez morena, a mí el sol ya no me afecta, ¿verdad? Pero para los que son de piel, como la hermana Yolanda, ella es notorio, de hecho su color de piel cambia si se pone mucho al sol. Pero en muchos de nosotros, que son morenos, pues el sol no es factor. Las cremas tampoco. ¿Han visto ustedes árboles que están torcidos? ¿Les han tocado árboles así ladeados? Porque a veces están cubiertos por algo que les impide que los rayos del sol les dé. Bueno, pues eso es un factor, ¿verdad? Porque como no les da el sol directamente, crecen a un lado para que el sol alcance a entrar y recibir lo que es necesario para seguir creciendo. Eso es algo que pasa también con el olivar. Y quinto punto dice: el olivo necesita estar solo para madurar. Les enseñé el espaciamiento que había, que era muy largo. Realmente si ustedes decidiesen, o la persona que decidió plantar olivares, pues de antemano sabía que hay mucha área sin sembrar nada. Realmente la inversión es mucha, el tiempo de espera es mucho. Por eso les decía que son plantíos que se heredan de generación en generación, porque obviamente después de que sembraron 40 años, crecieron, y esos 40 años pues ya empieza a dar fruto, entonces se sigue manteniendo, y ahí la familia se sigue manteniendo, porque de esa manera es como crecen estos árboles. Entonces necesitan espacio para madurar. Hay una cosa que pasa con alguien de aquí. ¿Vio Cuarto de Guerra? En Cuarto de Guerra hay un momento que la mujer, bueno, la actriz, digamos, principal, se toma lo que es su vestidor, y pues tenía mucha maleza, ¿verdad? O sea, tenía cajas de zapatos, tenía mucha ropa que no ocupaba, entonces tenía ocupado de todo lo de ella. Ella empieza a limpiar su recámara, su armario lo empieza a limpiar, y ahí es ahí donde pega todas las hojas, si recuerdan esa pérdida, y ahí es donde empieza a interceder y a orar, a leer la palabra de Dios. Eso es necesario que nosotros tengamos. Por eso el olivo necesita su espacio, nosotros necesitamos un espacio. No sé cuántos de aquí tengan un espacio, pero yo me acuerdo mucho del hermano Ascensión cuando fuimos a su casa, y nos platicaba que él tiene un lugar en el cual él se aparta para orar todas las mañanas, y es bien padre tener un lugar. Y a mí fue un testimonio escuchar esto, que él tenga un lugar en el cual él tiene sus cosas, en donde él pasa el tiempo con el Señor. Y durante ese tiempo estaba enfermo, y lamentable no estar yendo a ese lugar para orar, porque decía: es que ahorita no puedo. Pero él es algo que le agrada, y para mí fue mucho testimonio escuchar cómo es que un varón tiene su tiempo con Dios, se aparta para orar a Dios. Y eso es lo mismo que yo les decía, o les pregunto a ustedes: si ustedes tienen un lugar en lo privado en el cual ustedes se apartan para orar. Y si no lo tienen, hagan como en la película Cuarto de Guerra, limpien el armario. Bueno, si tienen armario, limpien el cuarto ese donde lo tienen de bodega, y úsenlo para orar. David nos platicaba ahora que estuvo en la velada, hablabas acerca de que tenías un cuarto que limpiaste, donde está tu oficina o lugar donde haces tareas y todo, y ese ya es su lugar donde él pasa tiempo con el Señor. Busquemos tener un lugar, nuestro espacio, para pasar tiempo con el Señor. Si no lo tenemos, créanme lo que va a ser muy complicado. Yo, por ejemplo, no lo tengo. Mi área de estudio es el baño, literal. Es el tiempo
Es el tiempo literal en el que si estoy cerrado, los niños no me van